Bueno, en este video vamos a tratar el tema de el comportamiento del ruido térmico blanco y gaussiano enfrentado a la modulación lineal. Vamos a tratar de ver cómo se comporta la modulación lineal frente a este ruido y vamos a sacar conclusiones eh, eh, en qué lo perjudica, en qué beneficia y bueno, ya les voy adelantando que la modulación lineal no se protege del ruido térmico blanco y gaussiano, porque la modulación lineal, el mensaje está en amplitud, y como está en amplitud, el ruido es aditivo fundamentalmente en la amplitud. Entonces, el ruido afecta directamente al mensaje. Entonces, cuando recuperamos el mensaje con el ruido. Bueno, vamos a, a ver el tema. Podemos ver que, bueno, en este caso vamos a primero tratar el tema del ruido. Ven que el ruido es aditivo. Ya vimos las propiedades del ruido, la naturaleza del ruido, térmico, blanco y gaussiano. Bueno, y normalmente afecta la amplitud, con lo cual en la modulación lineal afecta en forma directa al mensaje. Nosotros vamos a tratar este modelo de receptor típico, genérico, que tiene una etapa de RF de entrada, con una función transferencia HR, el detector, el demodulador, discriminador, dependiendo de qué tipo de modulación exista, detector de envolvente, detector sincrónico, discriminador de FM, de PM, o sea, depende de la modulación que tenga, y después el filtro pasabajo de salida con ancho de banda W igual a el mensaje que voy a tener acá a la salida, ¿no? Acá tenemos señales que es BDT, que es la señal recibida, ¿no? Luego del filtro pasabajos. O sea, la señal recibida la tengo acá, la potencia de señal recibida. BT sería la potencia de la señal recibida afectada por esta HR. O sea, si este cuadripolo tiene una ganancia, entonces la señal recibida va a ser amplificada G, la ganancia G de este cuadripolo, ¿no? Sin embargo, lo que nos vamos a ver que lo que más nos va a interesar es la relación señal a ruido. Y cuando ingresa señal, ingresa ruido. Y va a ser amplificada la señal, por supuesto, SR, y también va a ser amplificado el ruido. La potencia de ruido va a ser eta por B, por el ancho de banda de esta etapa, multiplicada la ganancia, igual que la señal recibida, ¿no? SR. Por lo tanto, en la relación señal a ruido, la ganancia desaparece, ¿no? Se simplifica. Bueno, primero, antes que nada, vamos a ver el ruido en banda base. El ruido en banda base, ¿a qué se llama banda base? Bueno, cuando no existe modulación, o sea que la señal mensaje se transmite como viene, ¿m? Como es. O sea, no existe una modulación. Entonces, por ejemplo, ven que el ruido, el ancho de banda del sistema, bueno, el ruido del sistema es eta por W. ¿Por qué? Porque el ancho de banda del sistema es W, no existe un ancho de banda de transmisión o un ancho de banda de recepción. O sea, el ancho de banda de recepción y el ancho de banda de transmisión es igual al ancho de banda de la señal mensaje. Bien, no existe modulación. Entonces, la relación señal-ruido en banda base se denomina gamma, antiguamente se denominaba Z, o en algunos libros antiguos se denominaba Z, y bueno, es SR, porque fíjense, ST tiene la atenuación, entonces yo acá tengo SR, o sea, lo que quiero saber, gamma o Z, es la relación señal-ruido a la salida del filtro pasabajo. O sea, la relación señal-ruido final o la relación señal-ruido de entrega.
de recepción del mensaje, ¿no? De recepción del mensaje, recepción final del mensaje. Entonces, fíjense que si yo tengo acá ST, SR es igual a ST dividido L, que es la atenuación del... Acá tengo el transmisor con su ganancia GT, acá tengo el atenuador, el canal de propagación del medio de comunicación, medio de transmisión, que tengo ST y tiene atenuación L, entonces SR es ST sobre L. Acá tengo SR, que pasa esta ganancia, por lo tanto acá yo tendría SR por GR, pero el ruido también, el ruido es que pasa acá, que esto es un cuadripolo que amplifica también, el ruido también va a ser amplificado GR. A la salida, ¿qué voy a tener? SR por GR, acá, y eta por W por GR, porque la amplificación está, por lo tanto GR y GR se simplifica y me queda finalmente SR sobre eta por W. Entonces, la relación señal-ruido en banda base es igual a la potencia de la señal recibida dividido la potencia de ruido en el ancho de banda del mensaje. Bueno, vamos a usar esta relación porque después vamos a comparar la relación señal-ruido final de entrega, SND, de mayúscula, a la salida, por ejemplo, de un receptor de doble banda lateral y vamos a decir, bueno, esta SND que obtuvimos a la salida de un receptor de doble banda lateral es mejor que la relación señal-ruido que hubiéramos obtenido si no hubiéramos hecho ninguna modulación. ¿Es igual o es peor? Entonces, vamos a ver si con la modulación, por ejemplo, de doble banda lateral, obtenemos alguna mejora o no respecto a no haber modulado. Por eso lo vamos a comparar todo con la relación señal-ruido de salida, de entrega, gamma, que es la relación señal-ruido de banda base cuando no hay modulación. Bueno, nosotros cuando vamos a recibir en el receptor, el primer cuadripolo es un cuadripolo que sería el cuadripolo de FI, o RF o FI, FI específicamente. Entonces, ¿yo qué hago con el FI? Y bueno, voy a tener la señal, voy a filtrar la señal de banda pasante que viene modulada por un filtro pasabanda de ancho de banda B y sintonizado en FC o en FI. Bien. Junto con la señal va a pasar ruido, ¿ven? O sea, va a venir la señal y el ruido filtrado. Que vimos que la potencia del ruido filtrado va a ser proporcional al ancho de banda este B. Entonces, podemos ver que la señal a la salida del filtro DFI, lo que nosotros denominamos el HR, el HRDF, voy a tener ruido filtrado. ¿A qué denominamos ruido filtrado? Bueno, se denomina ruido filtrado a una señal centrada en esta frecuencia central, que la podemos llamar FC, en el ejemplo acá en el gráfico está este FC, podría también ser FI. Es una señal centrada en FI con ancho de banda B, o sea, entre FC menos B sobre 2 y FC más B sobre 2. Esta señal ruido ahora, la señal mensaje es la señal modulada, ¿no? La señal mensaje es la señal modulada, por ejemplo, Fi de doble banda lateral, y el ruido lo podemos expresar así, ¿ven? NDT como una envolvente, RNT, la envolvente del ruido, y el coseno de omega CT
más una fase del ruido. Por supuesto, esta envolvente y esta fase son estadísticas, son funciones estadísticas que tienen comportamiento determinado. En este caso, la envolvente tiene un comportamiento de Rayleigh y la fase tiene un comportamiento uniforme, estadísticamente uniforme. Esto, si lo abrimos en coseno de A más B, nos da la otra forma de expresar el ruido en banda pasante o el ruido filtrado, en una componente en fase y una componente en cuadratura. NI de t, coseno de omega c por t, más NQ de t, seno de omega c por t. Omega c sería 2pi, la frecuencia central, ¿no? El filtro pasabanda final. Los valores cuadráticos medios de estas señales, N de t, Ni y Nq, es igual a la potencia del ruido, que es N eta por B. Eta por B. K por T, K por Ti por B. Entonces ahora tenemos nuestro modelo matemático del ruido, ¿no? Finalmente el comportamiento de Ni y Nq es gaussiano. El comportamiento de Rn es de Rayleigh, que ¿qué es una FDP, una función de densidad probabilística de Rayleigh? Es cuando la componente de dos gaussianas. Acá lo vemos, ¿ven? Tenemos Ni, que es la componente en fase, porque tomamos como en fase coseno, y Nq, la componente en cuadratura. Estas dos componentes se comportan en forma gaussiana. Entonces, Rn tiene un comportamiento estadístico de Rayleigh porque es la resultante de dos gaussianas. Recomiendo una muy buena demostración matemática de todo esto, está en el libro de Schwarz, de Misha Schwarz. Muy, muy interesante, muy bien planteado, ¿no? Bueno, ¿y nosotros cómo vamos a trabajar? Bueno, por ejemplo, si yo tengo la señal modulada va a ser esta, en el caso que yo tengo, por ejemplo, acá, un ejemplo, que tengo un fasor girando a omega c en una cosenoidal. Bueno, entonces el ruido ahora se va a sumar. ¿Ven? Acá, por eso es aditivo. Entonces se suma, ¿ven? La componente en fase, la componente en cuadratura, la envolvente, Rn de t. Normalmente el envolvente se lo denomina con la letra R. Bueno, y así es como vamos a analizar nuestros distintos sistemas, de acuerdo a la modulación que tenemos. ¿Bien? Entonces vamos a empezar con ruido en doble banda lateral. Bueno, doble banda lateral, ven, tenemos el sistema que originariamente pusimos, ¿no? Tenemos el filtro DRF o DFI, el HRDF, tenemos el demodulador, discriminador y el filtro pasabajo de salida. Nosotros vamos a tratar de evaluar la relación señal-ruido acá a la salida. Bueno, vamos a analizar la señal. La señal entra. B de t, después del filtro, tenemos AR, X de t, coseno de omega ct. Esta es la doble banda lateral. Y el ruido, Ni de t, coseno de omega ct, Nq de t, seno de omega ct. Exponemos el ruido en su versión en fase y cuadratura, componente en fase y cuadratura. Fíjense que no le atribuimos una ganancia acá a la entrada, porque la ganancia la tendríamos que poner en todos, en el ruido y en la señal, y no vale la pena, porque después como voy a analizar las relaciones señal a ruido, no tiene ningún sentido, no va a agregar nada mejor. Bien, entonces tengo acá, miren, acá hicimos un trabajito matemático agrupando
sacando factor común, o sea, poniendo fundamentalmente la parte en fase que me queda de la señal, la que está en coseno, y la parte en cuadratura. Eso es lo único matemáticamente útil que estamos haciendo, ¿no? Después me va a interesar qué tengo yo acá, I de t, después del discriminador. Y bueno, ¿qué de modulador voy a usar? Si es una señal de doble banda lateral sin portadora, no tengo otra opción que tener un detector sincrónico o coherente. Bueno, aparece el detector sincrónico coherente en I de t, voy a tener B de t, la señal que tengo acá, multiplicada por el coseno de omega ct. Por supuesto, ese detector sincrónico va a tener que estar sincronizado, va a tener que estar en fase y en frecuencia, si no voy a tener graves problemas, ¿no? Bueno, pero supongamos que eso ya lo hemos resuelto. Entonces ahora tengo la señal I de t multiplicada por el coseno. Y trabajando esto matemáticamente, me queda esto. ¿Ven? Coseno cuadrado de omega ct, me queda un medio de 1 más coseno de 2 omega ct. Y nq, la parte en cuadratura del ruido, me queda un medio del seno de omega ct, de 2 omega ct. Entonces, fíjense que el filtro pasabajos, este término lo elimina. Y este término también lo elimina. Bien. Por lo tanto, lo que me queda después del filtro pasabajos para poder analizar la relación señal-ruido acá a la salida de ese filtro pasabajos, que es la relación señal-ruido final, la que yo puedo, la que yo voy a obtener a la salida, ¿no? Bueno, acá tengo, ¿ven? Me queda la salida I de dt, me queda AR X de t más ruido. Entonces, la relación señal a ruido, potencia de señal, potencia de ruido, acá la salida va a ser AR cuadrado, valor cuadrático medio de X, dividido eta 2W. O sea, la salida SED es igual a AR cuadrado, valor cuadrático medio de X, y la potencia de ruido a la salida del filtro pasabajos va a ser eta por 2W. Acá hay un tema interesante porque ¿por qué es eta por 2W si este filtro pasabajos tiene un ancho de banda W? Tendría que ser eta W. Sin embargo, tenemos que ver este tema. Miren, cuando yo en la detección coherente del ruido, ¿qué hace el sistema, el detector coherente? Y bueno, agarra la señal que está en la frecuencia modulada, en este caso, en este ejemplo, en este gráfico es FC, y la manda, a través de la multiplicación del coseno, la manda a banda base. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque va a convolucionar con estas dos delta de Dirac. Entonces, bueno, agarra esta delta de Dirac, lo vimos en la convolución gráfica, esta señal aparece acá, y después, y esta señal aparece en 2FC, y cuando convoluciona con esta delta de Dirac, entonces esta señal se suma acá, y esta señal va a parar acá atrás. Como la señal es una detección coherente, las dos señales se suman en forma coherente. Entonces, ¿ven cómo pasa acá? La densidad espectral de ruido pasa de eta dividido 2 a eta, porque se suman en forma coherente. Lo mismo pasa con la señal también se suma en forma coherente, o sea, yo tengo el doble de la señal, ¿no es cierto? O sea, la señal se suma, o sea, el voltaje de la señal va a ser el doble, porque se suma en forma coherente. El ruido también se suma en su forma coherente porque se lleva acá, se lleva a banda base. Entonces, la densidad espectral de potencia de ruido, en vez de ser eta sobre 2, ahora es eta. Por lo tanto, cuando yo hago la integral, me va a quedar eta
por doble D por 2. Entonces acá sale que la potencia de ruido post detección, después del filtro pasabajos, me queda eta por 2W. Lo mismo pasa con la señal, mensaje, ¿no es cierto? Porque la señal mensaje, fíjense que ahora tengo AR cuadrado por valor cuadrático medio de X. Y yo, en la doble banda lateral, si ustedes se acuerdan, en la doble banda lateral, tengo la potencia de señal recibida fue AR cuadrado por valor cuadrático medio de X dividido 2. AR cuadrado por valor cuadrático medio de X dividido 2. Normalizada, ¿no es cierto? Si no es normalizada, tengo que dividir por 2RC. Y acá tengo AR cuadrado por valor cuadrático medio. Con lo cual, también la señal se incrementó al ser enviada. O sea, yo tengo las dos bandas laterales que transmití, ahora me sirvieron para duplicar la señal recibida, ¿no es cierto? Entonces tengo, bueno, AR cuadrado sobre valor cuadrático medio de X dividido eta por 2W. Como yo quiero saber si esto, cuántas veces es la relación señal-ruido de banda base. La relación señal-ruido de banda base la denominamos gamma, y era SR dividido eta por W. Eta por W lo tenemos, y SR, fíjense que SR es AR cuadrado por el valor cuadrático medio de X dividido 2. Entonces SR sería todo esto, ¿no? Entonces, SND de doble banda lateral es igual a SR sobre eta W es igual a gamma. Por lo tanto, conclusión. Haber modulado en doble banda lateral no me dio ningún beneficio respecto al ruido térmico blanco y gaussiano si no hubiera modulado. Es como si no hubiera modulado. El beneficio no existe beneficio. O sea, modular y no modular no tiene ningún beneficio. El beneficio en sí existe respecto no al ruido térmico blanco gaussiano. ¿Para qué modulábamos en doble banda lateral? Y para trasladar la señal a una frecuencia determinada, llamada frecuencia portadora, que me permitía propagarla en un medio determinado, que se propague en un medio determinado con facilidad. Bien. También esa modulación me permitía, por ejemplo, si el organismo regulador del espectro me decía que yo tenía que transmitir mi mensaje en 550 kHz, y bueno, mi mensaje está entre 0 y 5 kHz, o en 100 Hz y 5 kHz. Yo lo tengo que trasladar a 550 kHz para transmitirlo. Bueno, entonces la doble banda lateral me permitía ponerlo en 550 kHz para cumplir esa recomendación. Además que de 0 a 5 kHz no se va a propagar fácilmente por el aire, o tendría que tener una antena muy grande, mientras que yo en 5 kHz puedo facilitar su propagación con una antena manejable. Bueno, entonces vemos que la doble banda lateral no nos brinda ningún beneficio frente al ruido térmico blanco y gaussiano, no nos brinda ninguna protección frente al ruido blanco y gaussiano. Analicemos la modulación de AM. Bueno, la modulación de AM la vamos a analizar de la misma forma que analizamos la doble banda lateral. ¿Ven? Miren, vamos a poner BDT, ahora la señal de AM más el ruido. Ahora ponemos la señal de AM más el ruido en su forma, componente en fase y componente en cuadratura. Bueno, juntamos de vuelta, hacemos un manejo matemático, algebraico, para poder juntar todo lo que está en fase y todo lo que está en cuadratura.
Y bueno, y ahora aplicamos la detección. Como con el AM podemos tener dos tipos de detección, podemos tener la detección coherente y la detección de envolvente. Entonces vamos a poner primero la detección coherente, como hicimos con doble banda lateral, lo multiplicamos por el coseno de omega ct. Y esto nos da, ven, esta señal, coseno cuadrado, coseno de omega ct por coseno de omega ct en la parte en cuadratura del ruido, desarrollando coseno cuadrado y seno por coseno, nos da esto, con lo cual luego del filtro pasa abajo, este término se elimina y este término también se elimina. Finalmente me queda, después del filtro pasa abajo, AR por M por X de T más NI de T. Muy parecido a lo que me quedaba con doble banda lateral. Con la diferencia que acá me aparece el término M, que era el índice de modulación. Bueno, la potencia de la señal recibida, acá la salida del filtro pasa abajo, es AR cuadrado por M cuadrado por valor cuadrático medio de X, lo pongo acá, y la potencia del ruido es 2 veces eta por W. ¿Bien? ¿Se acuerdan por qué teníamos que tener el 2S? Aparecía porque las dos bandas laterales de ruido ahora se juntaban todas en frecuencia cero. Entonces pongo acá. Y ahora, bueno, esta sería la relación señal-ruido acá a la salida. Pero a mí me interesa ahora evaluar esta relación señal-ruido de acuerdo a la relación señal-ruido de banda base. Entonces sabemos que la relación señal-ruido de banda base es SR sobre eta W. Eta W, acá lo tengo. SR, ¿cuánto vale SR en una señal de doble banda de AM? En una señal de AM. Y bueno, ¿cuánto vale? AR cuadrado sobre 2 por 1 más M cuadrado por valor cuadrático medio. Esto sería la SR, la potencia de la señal recibida. AR cuadrado sobre 2, corchete 1 más M cuadrado valor cuadrático medio. Bueno, a ver, vamos a poder. Entonces tengo AR cuadrado sobre 2 lo tengo, pero me falta el paréntesis, el corchete de 1 más M cuadrado por valor cuadrático medio de X. Entonces, ¿qué hago? Multiplico y divido por ese paréntesis, corchete que yo necesito. Entonces ahora, sí, me queda, ¿ven? AR cuadrado, 1 más M valor cuadrático medio de X, entonces ahora puedo reemplazar. ¿Ven? Me queda M cuadrado, valor cuadrático medio de X, sobre corchete de 1 más M cuadrado, valor cuadrático medio de X, gamma, por gamma. Sí, esto sería gamma. Primero, si yo tengo una relación señal-ruido acá y quiero saber la relación señal-ruido acá, entonces gamma es igual a SR por eta sobre W. Eta por W. Pero SNR es igual a SR sobre eta por BR. Entonces, yo lo que tengo para transformar esto en esto, ¿qué hago? Acá multiplico y divido por BR. Entonces, me queda SR por eta W, eta BR, me queda acá. Multiplico y divido por BR. O sea, por ejemplo, yo podría trabajar así, ¿ven? Acá puedo ponerle BR. A ver, vamos a poner acá. BR dividido BR. Bien. Esto lo pongo acá. Y acomodando, acá ahora,
el gamma, que era SR sobre eta W, ahora voy a poner SR sobre eta BR, que va a quedar acá. Y me va a quedar el BR de arriba dividido el W de abajo. O sea que es lo mismo que si yo acá pongo el BR dividido W. El BR dividido W, nosotros ya sabemos que BR dividido W vale 2, porque BR es igual a 2W. Y este es el 2 que aparece acá. Pero ahora, en vez de tener gamma, tengo SNR, que es el SNR, que es lo que tengo yo acá a la entrada. Entonces estoy evaluando la relación señal-ruido de salida respecto a la relación señal-ruido de entrada. Bueno, por otro lado, viendo el rendimiento de la modulación de AM, podemos decir, bueno, ¿y cuánto me rinde la modulación AM? ¿Fue mejor que gamma, peor que gamma, igual que gamma? O sea, gamma es si no lo hubiera modulado. ¿Mejoré la situación si no lo hubiera modulado? ¿Empeoré o no pasó nada como en doble banda lateral? Bueno, vemos que en AM, por ejemplo, teniendo un M igual a 1, el M igual a 1 es un M ficticio, ¿no es cierto? Un techo, es el M máximo. Ideal, un M teórico, nunca se usa. Siempre el M es mucho menor que 1. Entonces, bueno, pero supongamos que el M igual a 1. Entonces, si el M es igual a 1, sería valor cuadrático medio de X, o sea, el gamma, yo lo multiplicaría por un factor que es igual a valor cuadrático medio de X, 1 más valor cuadrático medio de X. Y bueno, y si valor cuadrático medio de X vale 1, y bueno, si vale 1, el factor por el cual multiplico el gamma es igual a 1 medio. Por lo tanto, la relación señal-ruido de salida, modulación AM, es la mitad, o sea, la calidad es la mitad que si yo no hubiera modulado. O sea, empeoré la situación. Si la señal es un tono normalizado, entonces esto sería un medio. Y el factor que me queda acá, con M igual a 1, sería un tercio. No, o sea, me queda, sí, un medio y me queda un tercio. O sea que el gamma sería dividido por 3. O sea que yo empeoro la situación dividiendo el gamma por 3. O dividiendo el gamma por 2. Con lo cual, por lo menos, estoy perdiendo 3 dB. 3 dB por modulada en AM. O sea que la situación de la modulación de AM no solamente no mejora contra el ruido térmico blanco y gaussiano, sino que arriba empeora la situación que si no lo hubiera modulado. Bueno, en realidad la conclusión en AM, podemos decir que el ruido, la modulación de AM, no, o sea, la doble banda lateral más portadora, como la doble banda lateral, no me protege del ruido térmico blanco y gaussiano. La cuestión esta de que demostramos matemáticamente que empeora la situación que si no lo hubiera modulado, o sea, la relación señal-ruido de salida, de entrega, SND, es peor que la de banda base, es relativa. En realidad, lo que está evaluando acá es que está evaluando la relación señal-ruido que tengo acá de la potencia de señal recibida, está comparándola con la potencia de señal recibida acá en el filtro HR, en la etapa de RF, la está comparando con la potencia de señal recibida a la salida del filtro pasabajo. Y eso sí es peor que en banda base. ¿Por qué? Porque yo ahora, si lo comparo con doble banda lateral, ¿cuál es la diferencia entre doble banda lateral y AM? Y bueno, la diferencia está en que doble banda lateral
es x de t por el coseno, y AM es la doble banda lateral x de t por el coseno más una portadora de alta potencia. Entonces, claro, la señal recibida es mucho más grande que doble banda lateral. ¿Por qué? La potencia de señal recibida. Y porque ahora, cuando estoy recibiendo en AM, la doble banda lateral más una portadora de alta potencia. Entonces la potencia SR en AM es muy grande. Pero en realidad, a la salida, lo que yo aprovecho lo mismo que en doble banda lateral. O sea, valor cuadrático medio de X. O sea que yo la potencia que recibo mucho más potencia que en doble banda lateral. Pero a la salida, el mensaje tiene la misma potencia que en doble banda lateral. Entonces, acá es lo que yo estoy viendo, lo que estamos viendo matemáticamente. Claro, la situación, la relación de potencia transmitida, recibida y entregada es muy distinta. Entonces, acá vemos que el M, como está multiplicado por el M, si nosotros nos acordamos que es el M, es la potencia AM, la amplitud AM respecto a C. Entonces me está relacionando la amplitud de la señal modulante respecto a la amplitud de la portadora. Cuando esto es la relación, la potencia, la amplitud de la señal portadora es muy grande respecto a la modulante, significa que la potencia de la señal portadora, es muy grande respecto a la modulante. Entonces, bueno, esa portadora, ¿para qué la estamos usando? Para facilitar la detección, para usar un detector de envolvente y de esa forma hacer una detección sencilla, fácil, económica. Bueno, entonces no aporta a la modulación en sí, a la señal en sí, al mensaje, sino que es para facilitar la detección. Entonces, bueno, por supuesto, el rendimiento que estamos viendo acá empeora cuando yo estoy trabajando con la señal de AM respecto a la banda base. Pero en realidad la comparación es la misma que doble banda lateral. O sea, doble banda lateral y AM no protegen del ruido térmico blanco y gaussiano. No protegen del ruido térmico blanco y gaussiano. La situación de AM es bastante peor, porque fíjense que si yo pongo el M normal, que puede ser un 0,3, entonces este factor es mucho más chico que un medio o 0,3. Es mucho más chico, un tercio. Empeora peor, empeora bastante. Bueno, ahora vamos a evaluar la M, la detección de la recepción de AM, pero ahora con un detector de envolvente. Bueno, entonces lo que cambia acá, fíjense que B de T es lo mismo, pero ahora lo que cambia es que tengo que evaluar la envolvente. Entonces, para evaluar la envolvente tengo que hacer el gráfico de envolvente, ¿ven? Todo lo que está en fase, que es AR por 1 más MX de T más NI de T y NQ de T. Entonces, calculo la envolvente es este fasor, entonces el módulo de este fasor me va a dar esta señal. Y bueno, vamos a hacer un proceso algebraico, vamos a sacar el factor común, AR 1 más MX más NI de T. Fíjense que esto era lo que nosotros recibíamos si estábamos recibiendo, demodulando con un detector coherente o sincrónico. Y bueno, nos queda esto dentro de la raíz. Si AR es muy superior que el ruido, esta es la condición para poder recibir con un detector
de envolvente, AR tiene que ser muy superior al ruido. Entonces, este término se simplifica o tiende a 0. Entonces la raíz tiende a 1 y la salida del filtro pasabajos es igual que si yo hubiera usado un detector coherente. Por supuesto, los resultados que vamos a ver van a ser todos similares al detector coherente. Ustedes van a decir, y bueno, pero acá hicimos una simplificación, correcto. Primero, el detector de envolvente, dijimos que para detectar correctamente, la R, la amplitud de la portadora que nosotros agregamos a la doble banda lateral tiene que dominar, o sea, tiene que dominar. ¿Qué significa dominar? Y bueno, tiene que dominar los cruces por 0. De esa forma, el detector de envolvente puede detectar la señal mensaje. ¿Qué significaba, matemáticamente hablando, que domine los cruces por 0? Y bueno, que el diodo que tiene el detector de envolvente va a prender y apagar al ritmo de los cruces por 0. Y como los cruces por 0 lo está manejando la portadora, entonces el diodo va a prender y apagar al ritmo de la portadora. Eso es similar a una multiplicación de la señal mensaje por la portadora. Y esa es la función que está haciendo un detector coherente. Entonces, este se comporta como un detector coherente siempre y cuando se cumpla esto. Que AR tiene que ser mucho más grande que la señal X de T, y para poder demodular ante el ruido térmico blanco y gaussiano, AR también tiene que ser muy superior al ruido, igual que decíamos con X de T. Porque si esto no se cumple, entonces el ruido va a estar tocando los cruces por 0. Entonces es como si yo la señal recibida la estoy multiplicando por el ruido y voy a obtener cualquier cosa. Entonces ya no voy a poder recibir. Por lo tanto, yo necesito que AR sea siempre mucho mayor que el ruido. Para que los cruces por 0 los maneje AR. Igual que acá, cuando se hacía el M, era que el AR también tenía que ser superior a la amplitud de X de T. O sea, no podía tocar el mensaje, no podía tocar los cruces por 0, porque si no existía sobremodulación. Bueno, acá pasa lo mismo con el ruido. El AR tiene que ser muy superior al ruido. En ese caso, se recibe igual que en la detección coherente. Y los resultados son los mismos. La relación señal-ruido post-detección es igual a esto por gamma, o sea, no tengo ninguna mejora. Al contrario, empeora la recepción final respecto a la recepción final en banda base, a la situación en banda base, y el SND es para utilizar en los problemas prácticos donde se da la relación señal-ruido de recepción y quiero saber la relación señal-ruido del post-detección o después del filtro pasabajos, entonces tengo que aplicar esta expresión. Ya vimos cómo se pasa de este gamma a este SNR con este 2, ¿no? Recomiendo practicarlo en un papel para poder ver esto en forma más detallada y que quede bien fijo, ¿no? La característica del detector de envolvente, bueno, que puedo obtener lo mismo que con el detector coherente o sincrónico, pero tengo una condición más. AR tiene que ser mucho mayor que el ruido. Si AR no es mucho mayor que el ruido, el detector de envolvente, o sea, si tengo un detector de envolvente, la recepción va a ser bastante mala. Casi no voy a poder recibir en muchos casos y si recibo voy a recibir bastante mal. Bien, la recepción va a ser mala, voy a escuchar feo, sonido feo. Ahora, si yo tengo como receptor de AM un detector coherente, bueno, esta condición no la voy a necesitar. Entonces por ahí
hay situaciones que si yo tengo un detector de envolvente voy a escuchar muy mal la radio, pero o no voy a poder recibir, pero quizás puedo recibir si pongo un detector coherente. En vez de tener un detector de envolvente, pongo un detector coherente. Claro, esto implica mayor complejidad del receptor, por supuesto mayor costo, pero voy a poder recibir en condiciones que con el detector de envolvente no voy a poder recibir, con lo cual mejoro el aparato de recepción, el receptor, ¿no es cierto? Hoy en día con los circuitos de fase cerrado, con los microchips de fase cerrado que ya vienen, son muy económicos y muy estándar, con lo cual hoy en día la mayoría de los aparatos de recepción de AM de un precio mediano viene con un detector detector sincrónico, coherente. Entonces, eh, con eso mejoro las condiciones de recepción y puedo recibir en casos que con un detector de envolvente no podría recibir. Entonces, la ventaja de tener un detector, un receptor de sincrónico o coherente, en este caso, en el caso de AM, bueno, que me permite recibir la señal, escuchar la radio de AM más lejos o dentro de un edificio, dentro de un sótano, dentro de un garage subterráneo, que con un detector de envolvente en estas condiciones no lo podría recibir. Bueno, acá cortamos y después continuamos con la modulación, analizando la modulación en banda lateral única.